Buenas, ¿cómo les va? Una clase más. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poquitito las pastas a lo largo de todas las clases que estuvimos viendo, a lo largo de todos los vivos. Fuimos viendo las distintas bases y las consultas fueron múltiples en cuanto a cómo preparar cada una de las pastas, cosas que le iban sucediendo cuando querían pigmentarlas, qué pasaba si querían mezclar una con otra. Entonces lo que vamos a hablar hoy justamente es la reología de las pastas. Reología quiere decir el comportamiento de las pastas, o sea, qué pasa entre las mismas pastas. Y para eso, nada mejor que conocer cómo están formuladas. Entonces lo que vamos a estar haciendo hoy es conocer las pastas por dentro. No literal, pero nos vamos a zambullir dentro de cada uno de estos tachos y vamos a ir a conocer qué es lo que tiene adentro, qué es lo que compone esas pastas. La idea no es que a partir de este vivo ustedes se pongan a fabricar todas sus pastas en casa. A ver, si lo quieren hacer, bienvenido, pero no va a ser el objetivo, porque claramente para poder hacer las pastas en casa, por ahí hay algunos conocimientos extras de química que hay que tener, que por ahí los vamos a pasar un poco por alto. Vamos a hacer una clase de química de colorantes a nivel Visiken, ¿sí? O sea, como para que todos podamos, o sea, que está a la altura de cualquiera que recién empieza, ¿sí? Que cualquiera que tenga conocimientos muy básicos pueda llegar a abordar estas pastas. Lo primero que vamos a ver entonces es nuestra pasta madre, o sea, la base más básica, valga la redundancia, que existe en serigrafía. A eso le vamos a llamar extender, ¿sí? A esa pasta básica, la base clásica al agua. Yo acá en la pizarra, ganando un poquito de tiempo, ya escribí algunos nombres. Nosotros acá leemos extender, corte, printex, tacto cero, pasta madre, etcétera, etcétera, un montón de nombres más. ¿Qué es esto? Estos son sinónimos. Cuando nosotros hablamos de esa base, del extender, que es esta de acá, ¿sí? La más básica que existe para trabajar a base al agua, nosotros hablamos de extender, técnicamente es el nombre correcto, ¿sí? Es el extender, es la base como para poder empezar a trabajar. Pero acá yo puse una serie de sinónimos. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo y la experiencia, puede ser que algún cliente le diga, estampame con corte, estampame con printex. Y ustedes dirán, Cristian, nunca me contaste lo que era eso. Bueno, sí, se los estoy contando hoy. Son sinónimos. Extender es el nombre universal. Cualquiera va a entender, ¿sí? Sea la marca que fuere, por más que la llamen de otra manera, si ustedes piden un extender, todo el mundo debería entender perfectamente que estamos haciendo referencia a una base al agua, ¿sí? Corte, porque es el corte para preparar otras pastas, ya lo vamos a ir viendo. Printex, otro de los nombres con el cual más se lo conoce. Esto puede ser print o printex. Printex deriva de una marca. Una marca, que esto es como decir patty, ¿no? Si uno dice patty hace inmediatamente referencia a la hamburguesa. Sin embargo, patty es una marca. Bueno, acá es algo similar. Uno dice printex y esto depende de una marca. Printex era una marca, esa es la diferencia con patty. Printex hace más de 15 años que ya no existe como marca, desapareció, pero le quedó como nombre propio del producto. Entonces es muy común que algunas marcas, no sé, marca Don Carlitos, si llame Printex Don Carlitos, o sea, Printex hace referencia al extender, ¿sí? Tacto cero, terminología un poco más moderna, esto tiene que ver con que una estampa bien hecha con un printex, con un extender, no debería tener absolutamente nada de tacto. Debe ser una base elástica y sin nada de tacto, por eso tacto cero. Y pasta madre es una terminología que tiene que ver con que es la madre para preparar otros productos. Y a este le voy a agregar un nombre más, que les va a parecer raro. A mí no tanto, y ahora les voy a contar por qué. Pasta base. Yo digo pasta base y algunos dirán, ¿de qué nos va a hablar? No se asusten, ¿sí? Pasta base, para mí, que soy un dinosaurio, que vengo de hace muchos años en esto, pasta base me hace referencia a mí directa al extender, no a otra cosa. Sé que a muchos por ahí dicen, ¿de qué está hablando con pasta base? Bueno, vamos a entender un ratito que el mejor nombre para esta base es pasta base, justamente, ¿sí? Y esto tiene que ver con el extender. Lo que voy a hacer ahora, sí, decime. Preguntan si print catalítico también es lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, en un ratito, vamos a entender que al extender le agregamos un nombre más, que es extender autorreticulante, ¿sí? Y vamos a entender dentro de un rato qué significa autorreticulante, que vendría a ser lo mismo que catalítico, ¿sí?
A mí me gusta más llamarlo extender autorreticulante. Es universal ese nombre, no depende de una marca, ¿sí? Yo acá abrí un tacho de extender, tal cual como viene, recién abierto a propósito, y quiero que vayan conociendo texturas, viscosidades, ¿sí? Fíjense. Les vamos a agregar un poquitito en el vaso. Y voy a hacer lo siguiente. Si estuviéramos personalmente acá, yo les pasaría el vasito y por lo general me pongo bastante molesto en que le sientan el olor, que lo toquen, ¿sí? Y si alguno lo quiere probar también, bienvenido, es atóxico, ¿sí? Y que empiecen a conocerlo, porque es la mejor manera de conocerlo esto. Yo ahora voy a hacer algo. Voy a dar vuelta el vasito y fíjense que lo di vuelta y no se cae, no se chorrea, la cucharita quedó como pegada, ¿sí? De hecho levanto y no se cae el extender, ¿sí? Ahí creo que se ve mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene viscosidad. Ahora vamos a entender qué tiene adentro ese extender para entender por qué llega a esa textura. Básicamente, 1 kilo de este extender, yo voy a hacer referencia a este tacho puntual que puse acá, tiene los siguientes componentes. En primer lugar, supongo que deben saber todos de qué se trata eso, si no estamos en el horno, agua, ¿sí? Famoso H2O. Tenemos 860 gramos de agua adentro de 1 kilo de extender. O sea, fíjense ya a priori que estamos hablando de un producto que el 86% del producto es agua. O sea, básicamente es agua. Por eso no es un producto tampoco tan caro. Además de agua, tenemos a ver si acá, me pasa que en un vivo es muy difícil tener una respuesta rápida, a ver si alguno sabe de qué se trata, el famoso NH3. Supongo que alguno en casa debe estar diciendo amoníaco, sí, exactamente de eso se trata, amoníaco, pero en este caso es en formato de espesante, que para entenderlo es como si fuera una miel, es una goma de amoníaco, ¿sí? Esto es un espesante y lleva 40 gramos por kilo. Además de estos dos productos, lleva un tercer producto que se llama ligante. Entenderemos en un ratito de qué se trata el ligante. El ligante se agrega en una proporción aproximada a 100 gramos por kilo. Quiere decir que con estos tres componentes yo voy a tener 1 kilo de extender. Quiero aclararles que, por si alguno entiende bastante más de química o conoce exactamente las composiciones, no son estos únicos productos los que llevan un extender. Además de esto lleva auxiliares. Esos auxiliares son antiespumantes, suavizantes, reticulantes. Vamos a empezar a ver después todo eso. Lo importante son los 3 productos bases que lleva un extender. Con estos 3 se garantizan que pueden llegar a hacer una pasta y ir a estampar sin problemas. Todo lo demás son auxiliares para mejorar. Ahora vamos a ir entendiendo esto. Fíjense, imagínense lo siguiente. Yo voy a taparlo bien para no hacer enchastre. Imagínense, yo acá tengo 1 kilo, mejor dicho, un tacho de 1 kilo. Imagínense que yo ahora le voy a poner 86% de agua, ¿sí? 860 gramos. Más o menos estamos hablando hasta acá, por ahí un poquito menos. Hasta ahí, ¿sí? Entonces tenemos agua. A esa agua le agregamos una cucharada de miel. ¿Por qué digo una cucharada de miel? Porque el espesante es muy similar en su viscosidad a la miel. Entonces imagínense agregarle una cucharada de miel. Y después de la cucharada de miel le vamos a agregar 100 gramos, o sea 100 centímetros cúbicos, un poco menos de medio vasito de leche, ¿sí? ¿Y por qué digo de leche? Porque el ligante tiene la misma viscosidad de la leche, o sea bien líquido, y tiene ese color bien blancuzco, que es el color que estamos viendo en el extender en realidad. Entonces le agregué leche, miel y agua dentro de este tacho. Lo agito bien, y sin embargo, por más que yo lo agite bien, va a seguir siendo líquido. Porque prácticamente todos los productos son líquidos. La miel ahí adentro no ejerció ninguna modificación y voy a tener un producto totalmente líquido, ¿sí? Pero ¿qué sucede con este extender? Que como yo les mostré hace un ratito, doy vuelta al vaso y no se cae, no chorrea, no es líquido. Entonces, ¿por qué llegamos a la viscosidad? Bueno, y de eso es lo primero que quiero hablar. Algo muy importante, la viscosidad de las pastas. La viscosidad de las pastas, por lo general, si nosotros venimos chipeados desde chico a que las viscosidades se dan físicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo preparemos un engrudo, por supuesto con harina y agua, y ven que ese engrudo está muy pesado, si ustedes lo quieren hacer un poco más líquido, la lógica ¿cuál es? Le mando agua. Y si lo quiero más espeso, le mando sólido.
o sea, harina. Esto sería una viscosidad física. Cuanto más sólido, más espeso. Cuanto más líquido, más acuachento me va a quedar o menos viscosidad va a tener, para hablar con propiedad. Bueno, en el caso del extender, acabamos de entender que no hay ningún producto físicamente sólido, ¿sí? O sea, no hay ningún sólido. Entonces la viscosidad claramente no es física. La viscosidad en los extenders, en las bases para estampado, son viscosidades químicas. Y esas viscosidades químicas, voy a ir despacio para no marearlos, esas viscosidades esas viscosidades químicas se dan por variaciones del pH, ¿sí? No sé si alguno se acuerda de pH, me debe estar queriendo matar, haciéndolo recordar al secundario, en muchos casos, pero para decirlo tipo Villiquen. Con el pH nosotros podíamos medir el grado de acidez o alcalinidad que podía tener una sustancia. Ese pH se mide entre 0 y 14. En 7 tenemos un producto neutro, el agua, por ejemplo, ni ácido ni alcalino, ¿sí? De 0 a 7 decimos que un producto es ácido, el limón, por ejemplo. Y de 7 a 14 decimos que el producto es alcalino, lo contrario ácido, ¿sí? En este caso, el amoníaco, que es altamente alcalino, ¿sí? Por lo tanto, es una base alcalina, no una base ácida el extender. A los alcalinos también se los llaman productos base, ¿sí? Decimos cuando algo es alcalino es base. Por eso yo les contaba hace un ratito que pasta base es el nombre que mejor se adecua a este producto, porque en definitiva es una pasta base, básica, ¿sí? Básica quiere decir que es alcalina, ¿sí? Y básicamente, cuanto más alcalinidad tenga, más viscosidad va a tener. Y cuanto más acidez tenga, más líquida va a ser. El amoníaco, entonces, dentro de esa goma espesante, actúa como un regulador de pH. Quiere decir entonces, esto no es para que lo hagan, es para entender la lógica nada más, que si yo a este extender en este momento le tiro una gota, tan solo una gota de limón, ese vasito se me transforma en agua, ¿sí? O sea, me queda como si fuera leche, me va a quedar blancuzco y totalmente líquido. ¿Y por qué me va a quedar líquido? Y lo vulgar sería decir, se cortó la pasta. No hay nada que se corte. Lo que sucedió es que cayó la alcalinidad, pasó a ser un producto con un pH mucho más bajo y nos queda líquido. Esto no es cuestión de agregarle limón al extender, porque muchos habrán dicho en este momento le agrego limón y está un poco en agua más o menos. No, porque como producto orgánico se les va a descomponer después. Es nada más un ejemplo de viscosidad lo que le estoy dando. Algunos estampadores le agregan agua, y esto es muy común escuchar, ¿sí? Y es muy común ver en algún video de YouTube, es muy común que algunos les cuenten que le agregan agua. Bueno, yo sé que a lo largo de toda su carrera como serigrafista, muchísima gente le va a decir agregarle agua, mándale agua, es lo más común. Y ustedes lo van a ver como lógico, porque en definitiva, si compran una pintura que es al agua para la pared, un látex, y lo ven muy espeso, ¿qué van a hacer? Le van a agregar agua, es la lógica. Y si es un esmalte sintético, le mandan la borraza. Entonces, esa misma lógica, cuando alguien le dice agregarle agua, y después de que yo les conté que la mayoría del producto es agua, lógicamente dicen le mando agua y ya está. No, lo peor que le puede pasar a este producto es que le agreguen agua. Sé que todos le van a decir mandarle agua. No, voy a perder dentro de un ratito como 10 minutos hablando de por qué no se le agrega agua, ¿sí? Créanme que no se le puede agregar agua a este producto, pero básicamente tiene que ver con que si ustedes le agregan agua, ustedes lo que van a hacer es subir, por supuesto, la cantidad de agua, proporcionalmente disminuye la cantidad de amoníaco, por lo tanto sí, va a quedar un poquito más líquido, no mucho, un poquito más líquido porque bajaron proporcionalmente la cantidad de amoníaco. Pero ojo, porque acá viene lo grave, sin querer, disminuye la proporción de ligante. Y el ligante es el responsable de la solidez de la estampa. Lo vamos a ver en tan solo un ratito. Pero fíjense por qué no agua. Porque estoy desbalanceando toda la formulación de esta pasta. Otros estampadores, y esto cuando se lo dicen suena como magia, opinan agregarle un poquito de sal. Es cierto, si ustedes le agregan un poquito de sal adentro del extender, sal gruesa o sal fina, le agregan un poquito de sal, baja la viscosidad. Y químicamente sería perfecto porque están modificando el pH con la sal, lo cual estaría bien químicamente, pero ojo, porque la sal tiene otro problema. Nosotros en un ratito vamos a ver
que a esta base nosotros le vamos a agregar un color. Ese color es el pigmento. Y el pigmento con la sal se lleva demasiado bien. Entonces, si ustedes mezclan el pigmento con la sal, con el Stender y después el pigmento, se va a agrupar el pigmento a la sal. Concretamente, me van a quedar manchas más intensas de color, lo cual también es un desastre. Entonces, concretamente, ni agua ni sal. Eso lo dejamos para los fideos. A esta base se le agrega un producto, algo bastante más fácil, que se llama retardante fluidificante. El retardante, básicamente, ahora me meto en este frasquito, básicamente un retardante es glicerina, ¿sí? Es un glicol, ¿sí? Si ustedes agarran una crema para manos, seguramente en la fórmula, la mayor parte de composición de esa crema dice glicoles, o sea, 80%, o sea, casi todos son glicoles, glicerina básicamente. ¿Por qué? Porque los glicoles son humectantes. Básicamente no permiten que evapore la humedad que tiene la superficie, pero sí permiten que la humedad que hay en el ambiente se transporte a la superficie. Básicamente es un humectante, ¿sí? Y a su vez un retardante en el secado. Por eso es retardante, ¿sí? Como dice el mismo nombre del producto, y fluidificante porque lo lubrica. Yo voy a tirar un poquitito, esto pueden agregar la cantidad que ustedes crean, ¿sí? No hay problema, pueden agregar hasta 40 gramos por kilo de esto, lo cual es una barbaridad, son gotitas que se echan. Fíjense que yo apenas puse unas gotitas y yo ya ahora, apenas lo mezclo, no me animo a dar vuelta el vasito. ¿Por qué? Fíjense, ¿se acuerdan que yo daba vuelta el vaso con un cuchara y todo y no caía? Pero no quedó líquido. A ver si lo podemos tomar mejor, ¿sí? Lo ven más brilloso y no quedó líquido, lo que quedó es más fluido, ¿sí? Por eso es un fluidificante, es un lubricante. ¿Está mal usar retardante fluidificante antes que lo pregunten? No, está perfecto, se puede usar y es lo correcto. Ahora, cuanto más experiencia ustedes tengan, menos requieren de este producto. Y cuanto menos lo usen, mejor. ¿Pero mejor por qué? Por un efecto colateral que pueden tener cuando tengan mucha producción. Así como retardan el secado en el salón para que no se les tape, no se les seque, y retarda el secado, ¿sí? Para que no tener problemas de viscosidad pesada y no fluidifica, también tiene un efecto colateral. Y el efecto colateral es que tampoco se seca rápido en la prenda. Y algunos dirán, bueno, pero voy a estampar 10 remeras, no pasa nada. Sí, claro que no. Pero el día que necesiten estampar 500 remeras es un problema. Porque no sabemos dónde colgar las prendas. Y si no se nos secan las primeras que estampamos, no tenemos capacidad de reposición de espacio de secado. Entonces, cuando empiezan a tener experiencia, es un producto que empezamos a dejar de lado. Pero al comienzo, cuando empezamos a tener problemas, retardante fluidificante sería la mejor opción para poder lubricar esta pasta y fluir esa pasta. No diluir, como muchas veces se escucha decir, pues no necesitamos diluirla, ¿sí? Sino que necesitamos lubricarla y retardar el secado. ¿Hasta acá bien? No sé si hay muchas preguntas. Una consulta que dice, si quiero dar un efecto gastado, ¿sería apropiado entonces en lugar de agua agregarle retardante? No, ahora hablamos en un ratito, ¿sí? Me faltan datos explicarles para poder responder eso. A esta base, así como está, si nosotros la usamos, vamos a encontrarnos con una base totalmente translúcida. Esto es como, ¿vieron la plasticola? Que nosotros la vemos blanca, y esto lo vemos blanco, pero no es blanco. Cuando esto se seca es translúcido, ¿sí? O sea, se transparenta, por lo tanto, si yo no le agrego un color, no nos va a quedar nada. Entonces a esto se le va a agregar un pigmento. El pigmento se le agrega en una y me vayan diciendo segundo rápido también, porque por ahí yo... Bueno. El pigmento se le agrega en una proporción jamás mayor a 40 gramos por kilo, o sea, 4%. No podemos agregar más de 40 gramos por kilo. Y ya que hablé del pigmento, vamos a contarles un poquitito lo que tenemos acá adentro. Los pigmentos, todos los pigmentos, son polvos pigmentarios, ¿sí? Son sólidos. Los pigmentos son vegetales o minerales y son sólidos, ¿sí? Son polvos pigmentarios, no son líquidos. Pero ¿qué sucede? Si yo llegara a traerles acá una bolsita con pigmento amarillo, abro acá la bolsita, les puedo asegurar que estarían viendo una nube de humo amarillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan fina la granulometría que es muy volátil.
Al agregarlo al extender, el grumo más chiquitito me queda, parece una pelotita de ping-pong después, o sea, se me hacen pelotas, ¿sí? Entonces, es por eso que ni siquiera compramos, ni siquiera nos ofrecen pigmento en polvo. Y cada vez que vayamos a comprar, nos van a vender un pigmento líquido. Ahora, ¿qué tiene ese pigmento para ser líquido? Si yo recién les contaba que era sólido. Bien, esos pigmentos son insolubles en agua. ¿Sí? Es como que acá hago un paréntesis, quiero hablar del pigmento y no quiero que se me mezclen con el resto. Los pigmentos son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir esto? Yo por más que le agregue agua y lo bata, el pigmento no se disuelve, porque es una piedrita que no se va a disolver jamás. Esto es como mezclar agua y arena. Yo pongo en un frasco de vidrio agua y después tiro 2 cucharadas de arena. ¿Qué va a pasar? Arena se va a la superficie, a la base, ¿sí? Y el agua nos queda arriba. Ahora, si yo ese frasquito con agua y arena lo empiezo a batir a mucha velocidad y en ese momento de mucha velocidad me sacan una foto, lo que van a estar viendo es agua color arena. Lo que están viendo, para hablarlo con propiedad, es una dispersión acuosa de arena. Quiere decir que cada granito de arena insoluble, porque ya saben, arena es insoluble en agua, cada granito de arena queda flotando en el agua en esa foto, ¿sí? Con el pigmento pasa exactamente lo mismo. Queda flotando en el agua. Pero ¿qué sucede? Si yo lo dejaría así, me quedaría todo en la base. Entonces, para que eso no suceda, además de tener agua y además de tener polvo pigmentario, tiene un producto químico que se llama agente dispersante. El agente dispersante, agregado dentro de ese pigmento, actúa como una bomba que permanentemente me mantiene en movimiento cada partícula de pigmento sin permitir que nunca se decante. Algo interesantísimo que yo hago muchas veces en la escuela, en el laboratorio con los chicos, y es muy divertido, es poder ver una gotita de pigmento a través del microscopio. Porque lo que vamos a ver a través del microscopio es la gotita de agua, ¿sí? Con su tensión superficial y perfecta gotita de agua totalmente transparente, y miles de puntitos amarillos o el color que fuera el pigmento flotando adentro como chocándose entre sí, por acción del agente dispersante. Entonces parece que tenga vibra. Eso es lo que sucede adentro de un pigmento. Esto fue como un paréntesis, quise contarles lo que había el pigmento adentro. Ahora vamos a volver a lo que veníamos en la explicación, porque ustedes no hacen nada de eso, van, compran pigmento y listo. Pero era importante chusmear qué tiene adentro. ¿Por qué? Porque yo dije que no le puedo agregar más de 40 gramos por kilo. Para poder hacer eso, yo debería pesarlo. Como estamos haciendo un vivo y lo estoy haciendo rápido, voy a hacer algo que está mal, pero para que lo puedan ver, voy a tirar un chorrito de pigmento para que conozcan el pigmento, ¿sí? Adentro de ese extender. ¿Lo vieron? Entonces tiré apenas unas gotas de pigmento, voy a mezclarlo rápidamente y sin permitirme dar demasiada mezcla, lo voy a levantar. Entonces fíjense cómo enseguida tomó coloración. Entonces, ¿cómo puede ser que se mezcle tan fácil y tan rápido? Bueno, voy a ver, vamos a hacer un ejercicio rápido, vamos a hacer un poco de memoria. ¿Qué les contaba yo que tenía el extender y qué les contaba yo que tenía el pigmento? Como es muy difícil la respuesta inmediata, voy a responder como si alguien estuviera ahí ayudándome. El extender básicamente tenía agua y el pigmento tiene agua y tiene un agente dispersante. ¿Y el agente dispersante qué hace? Hace dispersar las partículas de pigmento ¿en dónde? En el agua. Cuando encontró más agua, ¿qué hizo? Siguió dispersando y por eso se mezcla tan fácil. ¿Está bien? Por eso les quise contar exactamente cómo se hacía y por eso es tan fácil mezclar. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí tenemos una pasta lista y digna para ir a estampar. Esto es lo que ustedes preparan con pigmento o lo que compran hecho para poder estampar cualquier tipo de prendas. Ahora bien, cuando yo estampo con esa base, tenemos que tener en cuenta que esta base es translúcida, como le dije antes. Entonces, esta base no penetra en la fibra. Esta base es superficial a la fibra. ¿Por qué superficial? Porque yo tengo piedritas de color, que es el pigmento, que no permite entrar en la fibra. Se depositan sobre la fibra. Entonces, vamos a entenderlo así. A ver, un hilo, o sea, para entenderlo a lo bruto, ¿sí? Una remera está hecha con tela. Esa tela tiene hilos. Esos hilos, a su vez, son un montón de fibras retorcidas entre sí, formando un hilo. Yo lo que dije es superficial a la fibra. Quiere decir, entra lo que vulgarmente llamamos la remera, la tela y el hilo. Lo que no puede atravesar
es esa fibra. Entonces vamos a imaginarnos que tengo una fibra. El pigmento lo que hace es depositarse sobre la fibra. ¿Sí? Se deposita sobre la fibra. Una vez que se deposita sobre la fibra, vamos a ver, no tengo más colores para mostrarles, voy a ir aclarándolo con los colores. Vamos a ver qué hacen todo el resto de la pasta. El pigmento se depositó en la fibra. El agua acompaña hasta el momento de estampar y después sí es absorbido por la fibra. Por eso es probable que cuando yo termino de estampar, si toco la estampa del lado de abajo esté mojada, sin embargo no me mancho. Se filtró, quiere decir que el agua sola pasó. En gran parte también evapora el agua. ¿Sí? Se va el agua. Por otro lado, tenemos el amoníaco. El agua ya se nos fue. Por otro lado, tenemos el espesante. El espesante acompaña el agua y también se nos va, absorbe. ¿Sí? Hago rayita más gruesa para entenderlo. Evapora y absorbe. O sea que también se van. Son vehículos de estampación. Acompañan al momento de estampado y después se las toman. ¿Qué nos quedó entonces? El pigmento, y básicamente nos queda lo más importante, que es el ligante. Acá vamos a entender bien cuál es la función. El ligante nos forma una película incolora que nos envuelve cada partícula de pigmento a la fibra, no permitiendo que se salga jamás. Del ligante depende la solidez y la buena calidad de estampa que yo pueda llegar a tener. ¿Sí? O sea que es importantísimo no alterar la cantidad de ligante. ¿Se acuerdan cuando yo decía no agregar agua? Porque si altero la cantidad de ligante, altero la solidez de la estampa. A ver, lo voy a explicar más visiten para que llegar a entenderlo. Imagínense que el pizarrón es una fibra gigante y yo estampé sobre esa fibra. El ligante lo que hace, yo acá agarré un pedacito de cinta scotch y el ligante lo que hace es esto, como si fuera una cinta scotch que lo protege a la fibra. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando yo lavo o rozo, si no tuviera ligante se nos estaría yendo. Al tener un ligante no se nos sale, ni ahora, ni mañana, ni nunca. O sea que la calidad final depende exclusivamente del ligante. ¿Qué pasa si le agregan agua? Disminuye la cantidad de ligante, por lo tanto disminuye la solidez que pueda tener. ¿Y qué pasa si le agregan más ligante? Un error garrafal, porque si ustedes le agregan más ligante, van a tener muchos problemas. Al agregarle más ligantes, la capa es más gruesa, por lo tanto no es tan translúcido, por lo tanto los colores se ven más opacos, más apagados. Pero no solo eso, nos queda una estampa con mucho tacto y cuando la estiren se termina quebrando. Y si se termina quebrando, se termina yendo el liga del pigmento, por lo tanto se me sale la estampa, todo mal. O sea, conclusión de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Porque hablé un montón de cosas, pero voy a hacer una conclusión con esto. Voy y compro un extender ya hecho, y ustedes no hacen nada de esto. Conocimos nada más lo que tiene adentro, y no lo altero con nada. Y si necesito bajar la viscosidad, le puedo agregar un retardante fluidificante. Había una alumna que me estaba preguntando ahí qué pasaba si quería hacer un efecto gastado. Si quiero hacer un efecto gastado, bueno, deberíamos ver bien qué tipo de estampa. Por ahí la corrosión sería mucho mejor para hacer un efecto más de desgaste. Y muchas veces el desgaste se produce con la película. O sea, en el grabado de Yalón mismo se hace una película con una imitación de desgaste. Lo que nunca debes hacer es agregarle agua. ¿Puedo agregarle retardante? Sí. Y lo que voy a hacer es agregarle mucho menos pigmento, cosa de tener más zonas translúcidas, ¿sí? Y no tantas descargas. Pero no agregarle agua, ¿sí? Hasta acá bien, no sé si hay un... Sí. Nos preguntan si el pigmento tiene vencimiento. No, ya lo respondo así, no. ¿Cómo calcular los gramos de pigmento en pequeñas cantidades? Sí. Ahora les cuento bien. No, y después nos preguntan si tenemos algo escrito de lo que vos estás explicando. Todo, y ahora les voy a decir dónde. Pero es fundamental la pregunta que me hicieron recién de cómo medirlo. Con una balanza, ¿sí? Para hacérsela más fácil. Una balanza que sea buena en esto tiene que tener 0,1 gramo de sensibilidad. Y esas balanzas normalmente son caras. Pero en Mercado Libre hay unas balancitas que no son más grandes que un teléfono, que pesan de 0,1 a medio kilo. Es lo ideal pesar un pigmento. No solo para no pasarse de pigmento, porque acá está el problema. Si yo me paso de pigmento, también hago un efecto de que no tiene solidez después, se me sale toda la estampa.
Si yo le pongo 50 gramos de pigmento, se me salen, pero no los 10 que le puse de más, se me sale todo, porque el ligante es como si fuera una bolsita de nylon que me soporta medio kilo de algo. Le pongo 1 kilo y se me rompe. En esto es lo mismo. El ligante es capaz de soportar 40 gramos por kilo de pigmento y no puedo agregar más de esa cantidad. Pero no solo por eso es importante pesarlo, sino porque si yo preparé un color rojo que me encantó y me quedé sin rojo y quiero prepararlo de vuelta, para poder lograr el mismo color, es fundamental haberlo pesado para saber cuánto pigmento le voy a agregar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las cosas más importantes, ¿sí? Pesar el pigmento y tener un registro del peso del pigmento. Sobre todo, a la hora de preparar colores, no es un tema fácil. Ustedes por ahí experimentaron que cuando uno le dice preparamos un verde, sí, es fácil, azul, amarillo y ya está. Eso no es el problema. El problema es cuando me dicen necesito combinar un color tal con tal color y necesito un color específico, porque verdes puede haber un montón de verdes, azules un montón de azules. Entonces cuando me piden un color específico no es fácil. Entonces para poder saber cómo prepararlo, existe un catálogo universal, una carta universal de colores que se la conoce con el nombre de Pantone o Pantone. El Pantone es el libro de los colores, donde es un código universal. Esto nos permite a que si yo estoy mirando un color en el Pantone y otro está a la distancia, como en este caso ustedes, y le digo preparame el rojo 25 JR, y ustedes están mirando exactamente el mismo color que yo a la distancia. No solo nos sirve para comunicarnos en los colores idénticos, sino también que ese Pantone nos va a decir cómo tengo que prepararlo, cuánto pigmento de cada color. Los Pantones de serigrafía son los Pantones más caros que existen porque cada muestra se hace estampándolas. Entonces no hay, nadie lo tiene, olvídense, y no tiene sentido tenerlo. Algo que les voy a sugerir y que me parece mucho más interesante es que ustedes armen sus propios Pantones, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nuestros propios Pantones? Bueno, yo preparé este amarillo. Vamos a imaginarnos que yo acá lo pesé. Vamos a imaginarnos que el pigmento que yo agregué acá, le agregué 20 gramos por kilo, ¿sí? O sea que acá tenía 100 gramos de Extender y le agregué 2 gramos de pigmento. Quiere decir que yo acá tengo una muestra ya exacta, ¿sí? De 2 gramos por 100 gramos, o sea, 20 gramos por kilo de pigmento amarillo. Me enchastro el dedo y mancho solo una tela y la pincho en un corcho. Y ahí abajo le pongo 20 gramos por kilo de amarillo. Es mi primer color Pantone. Viene cualquier cliente, me dice, quiero un amarillo. Le digo, ¿te gusta ese? Sí. Listo, yo lo voy a hacer idéntico, porque yo ya lo tengo formulado. Entonces, cada vez que ustedes preparen un color, si ustedes pueden pesarlo, pueden medirlo y pueden guardarse una muestra y anotar cómo está compuesto, de a poco se van a armar sus propios Pantones, ¿sí? Yo les voy a mostrar un trabajo de los chicos en la escuela, obviamente que es diferente, es una escuela secundaria, materia obligatoria, y yo lo que les hago hacer es un Pantone a ellos, ¿sí? O sea, van formulando distintos colores, por ahí son 30 en un curso, y cada uno tiene que preparar 10 colores. Y cuando terminan de preparar los 10 colores, cortan pedacitos, los comparten entre ellos, y de ese modo, cuando termina la actividad, tienen 300 colores formulados, ¿sí? Acá hay una pantonera de una alumna, ¿sí? De una alumna de la escuela, ¿sí? Entonces, si ustedes miran cualquiera de estos colores, tienen un numerito, y del otro lado, no se va a llegar a leer, pero no importa, tienen la formulación exacta de cómo está preparado. Y así en cada uno de los colores, ¿sí? Entonces, de esa manera, tienen sus propias pantoneras. Esto es lo que yo les sugiero que ustedes hagan. Les cuento que en serigrafía por temporada se usan 10-15 colores cuanto mucho, y entre temporadas más de 5 o 6 colores no cambian. O sea que al principio me van a odiar porque es muy tedioso hacer esto, pero después, una vez que ustedes tengan 10-20 colores formulados, no saben cómo les facilita el trabajo. Entonces al principio molesta, después seguramente lo agradecerán porque es mucho más fácil para trabajarlo, ¿sí? Bien, esta base, que se llama Extender, es exclusivamente para fondos claros, ¿sí? Y de algodón. Yo acá voy a hacer un paréntesis, espero no marearlos, y les quiero contar lo siguiente. Los Extender, así a secas, deberían, después de ser estampados, pasarlos por horno a 180 grados durante 3 minutos. Esos hornos llegan a tener túneles de 7 metros de largo. Claro que ninguno tiene horno, estamos todos en el horno,
Olvídense del horno, yo les estoy contando lo que debería ser. Como acá en nuestro país, en los estándares de calidad que trabajamos, nadie lo trabaja en horno, directamente cuando nosotros vayamos a comprar un extender, en vez de comprar un extender a secas, nos van a vender siempre un extender autorreticulante o un PRIN catalítico, como al principio me dijeron. ¿Qué significa esto? Que cataliza solo, que reticula sin necesidad de pasarse por horno. O sea, nos olvidamos, no hay que darle calor, no hay que darle plancha, no hay que hacerle nada. Termino de estampar y esto autorreticula. El autorreticulado se produce entre 48 y 72 horas después de haber sido estampado. ¿Qué significa esto? Que si yo termino de estampar hoy, la muestra se seca hoy a la noche y voy y la lavo, corro mucho riesgo que esa muestra se salga, la estampa se salga, porque no autorreticuló todavía. La autopolimerización, autorreticulación o catalización, o como le quieran llamar, se produce entre 48 y 72 horas después de haber sido estampado. No tiene nada que ver con el secado, tiene que ver con un tiempo que va a reticular, va a actuar químicamente y físicamente sobre el ligante y el pigmento. ¿Está? Entonces, esto debemos dejarlo entre 48 y 72 horas que reticule. Esto no quiere decir que tiene que quedar colgado. Yo puedo estampar, se secó, lo puedo doblar, lo puedo planchar, lo puedo confeccionar, puedo hacer lo que yo quiera. No lavarlo y no dejarlo mucho tiempo al sol, porque el sol también lo puede llegar a afectar antes de las 48 o 72 horas de haber sido estampado, después de estampado. Bien, entonces vamos a usar un extender autorreticulante. Esta base yo les contaba que era para algodón. ¿Qué sucede si quiero trabajar sobre un tejido sintético? Bueno, sobre tejidos sintéticos yo no puedo usarlo así como está porque corro mucho riesgo, no quiere decir que se le vaya a salir. O sea, entendamos esto, siempre hay que hacer una muestra, porque por ahí tenemos suerte y no se nos sale. Yo no le puedo garantizar que se salga, porque por ahí tienen suerte y no se sale. Lo que sí les puedo garantizar es al contrario, haciendo determinadas cosas que no se salgan. Entonces siempre probamos, ¿sí? Ahora, si tengo un tejido sintético, lo más probable es que yo a esto le tenga que agregar un fijador, ¿sí? El fijador se le agrega dentro de esta misma pasta, o sea, ustedes compraron un extender, le pusieron pigmento, vamos a ir sobre el sintético y le vamos a agregar un fijador. Los fijadores pueden ser fijadores epoxi o fijadores de melamina formaldehído, fijador, para no volverlos locos. Ahora, ¿de qué se trata el fijador? Porque esto es otro problema. Muchas veces cuando uno dice la palabra fijador y ustedes quieren estampar sobre cualquier superficie, dicen tengo miedo de que se salga. En primer lugar no tengan miedo, ¿sí? Porque no debe salirse jamás. Como vengo diciendo desde el primer día, una estampa no debe salirse jamás. Si se sale es porque algo está mal hecho. Entonces primero vayamos a ver qué hicimos mal. Si es un tejido sintético es muy probable que necesite fijador. Ahora el fijador no es un pegamento, ojo con esto. El fijador actúa, ¿sí?, sobre la fibra para que esto se pueda fijar, pero no sobre todas las fibras. Quiere decir que si yo esto lo pongo como fijador en un algodón, no tiene sentido porque no va a actuar sobre el algodón. A ver, para entenderlo de un modo más visible. Hace varios años atrás venía de Brasil un producto para alisar el pelo, no sé si alguno lo recuerda, que lo habían prohibido. Básicamente lo que se usa para alisar el pelo es una melamina formaldehído, básicamente lo mismo que tiene un fijador. La melamina formaldehído está autorizada hasta un 40% de concentración. Este producto venía con un 60% y por eso lo prohibieron. Lo que nosotros vamos a usar como fijador es exactamente lo mismo, pero al 10%, o sea que es 4 veces menos tóxico, si lo queremos llamar así, que lo que usan para alisar el pelo. ¿Y por qué estoy yéndome a la peluquería? ¿Por qué estoy hablando de pelo? Porque el pelo es una fibra proteica, ¿sí? Es una fibra textil también, es una fibra proteica. Y lo que hace el fijador, o mejor dicho, lo que hace la melamina formaldehído cuando quieren alisar un pelo, es desestructurar molecularmente al pelo para que abra sus poros, ¿sí? Desestructura molecularmente, lo peinan, lo alisan y así queda para siempre, hasta que nazca el resto, ¿no? Pero ese pelo queda alisado. Bueno, esto es muy similar. Lo que va a suceder es que la melamina formaldehído abre el espacio molecular de la fibra sintética y permite que el ligante forme un anclaje, ¿sí?, como mordiente, y entonces queda atrapado.
Cuando yo le agrego fijador, a las 24 horas que le puse el fijador, la pasta no me sirve más. Y no es que le mando fijador y me vuelve a servir. La pasta no sirve más. Porque si yo la dejo 24 horas, el fijador se come el ligante. O sea, estaría estampándose el ligante, se imagina el enchastre que hago. O sea que preparo, le pongo fijador y lo uso, lo que me sobra lo tiro. Y no le podemos agregar nunca más cantidad que 10 gramos por kilo, o en su defecto lo que diga cada marca. Si alguna marca le dice 20 gramos por kilo es porque está más diluida, haré 20 gramos. Si una marca le dice 3 gramos es porque está más concentrada. O sea, no me den bolilla a mí, le dan bolilla a la etiqueta, ¿sí? Pero más o menos ronda los 10 gramos por kilo. Y con eso vamos a poder estampar cualquier tejido blanco y sintético o blanco y de algodón. ¿Bien hasta acá? ¿Tengo algo puntual, Dai, o sigo? A ver, déjame ver. No, consulta del blanco, que todavía eso no lo vimos. Bien, me meto porque van a empezar a consultar de eso. Yo acá tengo extender y voy a enchastrar un ratito, ¿sí? Bueno, ahí ya me enchastré, aprovecho que me manché el dedo y voy a ir a manchar la tela, ¿sí? Si yo mancho la tela con ese amarillo, no se ve nada, no cubre. ¿Por qué no cubre? Porque lo que le decía yo es translúcido, es transparente. Al ser transparente se ve el negro de abajo. Entonces yo no puedo ir a estampar con esta base sobre un fondo oscuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para trabajar sobre fondos oscuros vamos a utilizar una base que se llama plástica cubritiva. La plástica cubritiva, lo más difícil en serigrafía, les cuento que es abrir los tachos. ¿Sí? La plástica cubritiva, básicamente, ¿sí? Me fui del extender, ¿está bien? La plástica cubritiva es otra pasta que básicamente es para fondos oscuros. Ahora, no quiero marearlos, por eso presten atención. Esto yo voy y compro una base que se llama plástica cubritiva. Pero lo que les quiero contar ahora es qué tiene adentro, por qué es cubritivo. Una base cubritiva es exactamente esto mismo que estuvimos viendo hasta recién, o sea, un extender, todo el mismo sistema, pero además, o sea, la base cubritiva es un extender más una carga. Esa carga que tiene el extender es un sólido. ¿Y para qué tiene un sólido? Para que sea cubritivo. El sólido, la carga que tiene, es un carbonato de calcio precipitado, o sea, mármol blanco molido, talco, F100, Palmolive, el que a ustedes les guste, talco, ¿sí? Pero más puro en este caso y más barato. El carbonato de calcio, que es ese talco, lo que va a hacer es no permitirnos, fíjense, yo desparramo talco y no nos permite ver la base, porque se interpone, porque es un sólido. Me estoy enchastrando lindo para mostrarles, así que espero que entiendan y valgan la pena. Fíjense, yo acá ahora pongo el extender y fíjense que me queda amarillo, porque claro, estoy haciéndolo sobre una base que empezó a ser opaca, ¿sí? Bien, no es que ustedes tienen que mezclar el talco ahí adentro, no se me mareen. Ustedes van y compran una base cubritiva. La base cubritiva ya tiene el talco adentro. A esa base cubritiva yo le puedo agregar a todas las bases que tengan carga hasta 80 gramos de pigmento. Igual en el tacho lo dice, ¿sí? Siempre que tengan una carga le puedo agregar mayor cantidad de pigmento, ¿sí? Entonces yo ahora puedo trabajar sobre fondos oscuros con una base cubritiva, ¿ok? Ahora bien, puedo usarla así pura como viene y a ver, vamos a ver. Me voy a seguir manchando el dedo, voy a agarrar otra telita y sí, puedo. ¿Cubre? Sí, claro que cubre, ¿sí? El extender no me estaría cubriendo, la base cubritiva sí. Ah, bueno, y si quiero estampar blanco sobre negro, ¿puedo con esto? Y ahí empiezo a confundirme. La base cubritiva tiene un talco adentro. El talco no es blanco, se lo ve blanco, pero en realidad cuando después se seque, va a ser un color talco. Y el talco no es blanco, no es un blanco ala, ¿sí? No es un blanco perfecto, ¿sí? Es una base cubritiva. ¿Qué sucede? Si esto fuera bien blanco, cuando yo le agrego un pigmento rojo me quedaría rosa. Es por eso que la base cubritiva no es bien blanca, para poder tener los colores bien puros. Ahora, si quiero estampar blanco sobre negro, existe otra base más,
que se llama blanco directo. El blanco directo repite su fórmula. El blanco directo también es un extender que también tiene carga. La diferencia es que la carga que tiene es otro talco que se llama dióxido de titanio, que es un talco mucho más blanco, ¿sí? Mucho más blanco, mucho más caro también, ¿sí? Y que nos va a dejar la estampa bien blanca. Entonces, si yo quiero estampar blanco, voy a estampar con blanco directo. Ahora, ¿puedo pigmentarlo? Sí. ¿Cuánto pigmento? Y dijimos que si tenía carga hasta 80 gramos. Pero ojo, pues si yo le agrego un pigmento al blanco, siempre voy a tener tonos pasteles, porque es blanco, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, tenés algunas consultas. Vale. De Vicky Mujica, Vicky, ¿cómo te va? ¿por qué no se agrega más concentración de fijador que esa proporción? Sí, ahí le respondo. Después tenemos si en vez de retardante podemos usar glicerina. Sí. Si el extender lo podemos usar de la misma manera para cajas como para telas. Si el extender que pigmentado se puede guardar. Si el extender es carrier. ¿Todo eso lo pregunta Vicky? No, varias. Ah. Vicky la primera. Está ahí. Bueno, vamos con la de Vicky primero. Y ahí estamos. Bien, no le puedo agregar más fijador por lo siguiente. A ver, yo le decía, si lo dejo más de 24 horas, el fijador se come el ligante. Ahora, si yo le agrego mayor cantidad de fijador, o sea, vamos a suponer que el fabricante me dice 10 gramos por kilo y yo le agrego 20 gramos por kilo, lo que ocurre es que la fibra sintética, le estoy explicando muy bisique, ¿sí? Para entenderlo bien, químicamente pasan otras cosas, pero para entenderlo de algún modo. Químicamente abre su espacio molecular, pero al tener tanta cantidad de melamina formaldehído, no se cierra jamás. Por lo tanto, el ligante no va a tener el mordiente. Por eso es muy importante tener la cantidad justa. Y ya que están preguntando sobre cantidad de fijador, les voy a decir algo. A ver, yo hasta acá hablaba de pastas totalmente atóxicas, ¿sí? Son totalmente atóxicas. Ahora, al ponerle fijador, yo estoy intoxicando la pasta. No a un nivel grave, pero le estoy agregando una melamina formaldehído. Yo no lo uso para chicos. Tampoco usaría ropa sintética para chicos, lo cual no me preocupa. Pero a ver, ya que le estoy intoxicando, vamos a jugar con las composiciones. Y si tengo un tejido que tiene un 50% de algodón y 50% poliéster, les sugiero entonces que agreguen 5 gramos por kilo de fijador. Si tengo una muestra que tiene 75 algodón, 25 sintético, le voy a agregar 2,5 gramos de fijador. O sea, jueguen con esa cantidad. Pero para responder concretamente, no se pasen de fijador ni tampoco dejen más de 24 horas. ¿Qué pasaba con la pasta cuando ya tiene color? A ver, vamos a hablar de la conservación de la pasta, ya que están preguntando esto. Los extender tienen fecha de vencimiento 15 años. O sea, hoy compro un extender 15 años mínimo y yo les puedo asegurar que van a pasar 20 y no va a pasar nada. Si está pigmentado, tampoco pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que actúa para descomponer al extender? El oxígeno. Esto es como el esmalte sintético, pasa lo mismo con las pinturas. Imagínense que yo compro 2 latitas de esmalte sintético, 2 latitas iguales. Llego a casa, abro una y la miro, la chumbeo, digo, uy, qué buena que está, la tapo de vuelta, bien tapada. La otra nunca la abrí. Pasan 5 años, 2 años, lo que quieran. Digo, bueno, las voy a usar. Abro las 2. Les puedo garantizar que la que nunca abrí está impecable. La que yo ya abrí, arriba tiene una capa toda dura de pintura. ¿Por qué? Porque tomó contacto con el oxígeno. Con el extender y con todas las bases derivadas de los extender pasa lo mismo. La diferencia es que no se le va a quedar una capa dura. Es probable que se le forme moho, ¿sí? Y muchos dicen, uy, qué asco, se llenó de hongos, está con moho. La verdad que a mí me encanta abrir un extender y verlo con moho. Porque ¿qué significa eso? Que todavía sigue siendo atóxica. Si no tuviera ningún honguito, no hay vida ahí adentro porque es recontra tóxica. Entonces, ¿qué van a hacer? Si la dejaron mucho tiempo y abren y ven un poquitito verdoso arriba, con una cuchara sacan lo superficial, lo tiran a la basura y usan el resto. O sea que no se vencen, ¿sí? Pero un consejo es siempre tapar de inmediato las bases. Saco lo que voy a usar, tapo, saco, tapo. O sea, no dejen mucho tiempo destapado. Pues yo ahora lo dejo abierto y yo por ahí lo dejo 6 horas abierto y digo, nada, no pasó nada, lo tapo. Hoy no pasó nada,
en el tiempo pago la factura por haberlo dejado abierto. ¿Había algo más que no respondía? Si servía para bolsas de friselina. Bien, buena pregunta. A ver, una bolsa de friselina estamos hablando sintético, ¿sí? Por lo tanto deberíamos agregarle fijador. Ahora les cuento que la plástica curativa, por ejemplo, además de tener esto, contiene mucho poliuretano. Al contener poliuretano, tiene un anclaje sobre fibras sintéticas que casi le diría que en la base curativa, la plástica curativa, no usaría fijador, siempre es una muestra. En el caso de una bolsita de friselina es probable que ni la laven o la laven una vez, no va a tener problema, la usan sin fijador, con extender o con plástica curativa y no van a tener problema. Lo que es papel, obviamente pueden usar extender así como viene y todas las bases, porque el papel es una fibra, al igual que la fibra de algodón, ¿sí? Es una fibra celulósica. Por lo tanto, responde de la misma manera sobre cartón, sobre caja de pizza, bolsa de papel, lo que fuere. ¿Ok? Bien, continúo entonces. ¿O tenías algo ahí? Una última. Sí. ¿Fondo oscuro hace referencia a cualquier color que no sea blanco o solo en telas negras? Muy buena pregunta. Cuando uno habla de fondo oscuro, un fondo oscuro es, si yo quiero estampar amarillo, ¿sí? Sobre cualquier color de prenda, es claro sobre oscuro. Porque no hay ningún color que me vaya a ser más claro que el amarillo. Ahora, yo voy a estampar con azul marino sobre un celeste. No se lo toma como un fondo oscuro. ¿Me entienden lo que digo? Ahora, un amarillo sobre una tela celeste sería sobre el fondo oscuro. O sea, el color que yo voy a estampar es lo que determina si es una base oscura o no la que voy a usar. ¿Me siguen en esto? O sea, el color que yo voy a usar tiene que ser más oscuro que la base que tengo que tener. ¿Sí? Bien. A estas bases, si hasta acá me fueron entendiendo y eso espero, les voy a agregar alguna más. Les voy a contar de una base que ya vimos, pero que no vimos exactamente cómo está formulada, que es el relieve puff, spancel, como le quieran llamar, el relieve. El relieve, lo que tiene adentro también para conocerlo, es exactamente lo mismo, tiene un extender más carga, más poliuretano, ¿sí? O sea, es un extender más una carga. Lo que cambia es la carga. En vez de tener un talco, tiene este producto que es un spancel, así se llama, spancel, ¿sí? No se consigue, este es mío de hace muchos años, es un polvito impalpable que a partir de los 60 grados de temperatura se infla, se hincha. Entonces, agregado a ese extender, porque en definitiva el puff es un extender, se va a inflar con la temperatura, ¿sí? ¿Bien hasta acá? Vamos a hacer un repaso muy rápido de todo lo que hice, porque me imagino que se deben estar arrancando los pelos en la casa y lo debo estar mareando, que fui rapidísimo y es muy difícil a la distancia. Vamos a repasar en tan solo un minutito todo lo que vimos. Lo primero que vimos fue un extender, y básicamente un extender era, que es este de acá, era agua más un espesante más un ligante. A ese extender le podíamos agregar hasta 40 gramos por kilo de pigmento para poder lograr el color. Y si quiero trabajar sobre un tejido sintético, le vamos a agregar entonces un fijador. Este es bastante fácil, a esta altura, después de haberlo visto, eso es la conclusión del extractor. Hace un ratito apareció una nueva base, que es la plástica curativa. La plástica curativa básicamente está formulada, ustedes van y compran el tacho así, no se me mareen. Van y compran plástica curativa. Yo los nombres que estoy diciendo son genéricos. En cualquier marca la van a conseguir con el mismo nombre. Una plástica curativa es un extender más, vamos a hacerlo así más figurado, más un carbonato de calcio, ¿sí? Que es el talco, más un poliuretano, que acá lo tengo. El poliuretano es un plástico líquido que le proporciona brillo, elasticidad y suavidad. Estos tres productos no forman la plástica curativa. ¿Está? Estos tres no forman que yo ya lo compro, no lo preparan ustedes, lo compro así. A esa plástica curativa yo le puedo agregar entonces hasta 80 gramos por kilo de pigmento, ¿sí? A tomar nota, y un fijador si yo quisiera trabajar sobre tejidos sintéticos. ¿Ok? Nos aparece uno nuevo, que es el blanco directo. El blanco directo básicamente está hecho con un extender,
más ¿sí? un dióxido de titanio, más un poliuretano. Estos tres productos no forman exactamente este, que yo ya lo compro así. Por lo tanto me olvido, ¿sí? Lo compro así, al cual le puedo agregar hasta 80 gramos por kilo de pigmento, pero ojo porque siempre le va a quedar pastel. Para colores puros usamos la plástica curativa, ¿sí? Porque muchas veces la pregunta es, ¿y cuál es la diferencia? Que con esto preparo colores puros con la plástica curativa y con esto es para estampar blanco o pasteles, ¿sí? Y un fijador si tuviera tejidos sintéticos. Nos apareció ahora el relieve, el puff. El relieve básicamente está formulado con un extender más un thermoexpansor, que es el polvo, más, donde estamos, un poliuretano, ¿sí? Para darle mayor brillo, elasticidad y suavidad. Esa base, que es el relieve, también la podemos pigmentar con hasta 80 gramos por kilo de pigmentos y un fijador si fuera sintético. ¿Está bien? Ahora bien, si estuvieran todos acá, les tomaría examen y les diría, acá tenemos las 4 bases que vimos durante este ratito. Y la pregunta que yo les haría es, digo, se me ocurre mezclarlas, las 4. O sea, agarrar las 4 y tirarlas así, las 4 juntas adentro de un tacho grande. Y la pregunta que yo les estaría haciendo sería, ¿puedo mezclarlas a todas? Y claro, me tendrían que responder y es muy difícil a la distancia. Y la segunda pregunta que les haría, y si quieren ir respondiendo sí, no, estaría buenísimo, a la primera pregunta, ¿puedo mezclarlas a todas? Esa era la pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿tiene sentido mezclarlas a todas? Nos contestaron que sí. Que se pueden mezclar todas. ¿Todos dijeron que sí? No, una chica sola. Ah, bien. Y a la segunda pregunta, a ver, ¿tiene sentido mezclarlas? Sí, no, anímense. Les poner sí, no, nada más. Para saber cómo venimos, ¿no? Alguien nos está diciendo que es verdad, nos olvidamos de la plástica incolora. No. Ya, yo me acuerdo. A ver, ahí tenemos respuestas. ¿Y? Dicen no una, No tiene no sentido. 2. Bien. Bueno, suficiente. Y otra que sí. Bien. 2 sí, 2 no tenemos. Bien, perfecto. Pero dijeron que se podían mezclar. Perfecto, Sí. los que dijeron se pueden mezclar, que los pensaron, están en lo cierto. Se pueden mezclar. ¿Por qué se pueden mezclar? Porque las 3 o las 4, en definitiva, surgen de la misma base. La base es el extender. El Bambino Veira decía una frase inolvidable: la base está, ¿sí? La base es la misma, ¿sí? La base es un extender, por lo tanto son totalmente compatibles entre las 4. Y a esta le puedo agregar la plástica incolora, que no es que me olvidé, no la tenía acá y le iba a explicar después, pero está bien, la agregamos acá si quieren. Todas las bases, cuando alguien le diga es un derivado del extender, son compatibles entre sí. Y si ustedes van a cualquier vendedor, es probable que cuando le digan ¿puedo mezclar tal cosa con tal otra? Y se rasquen la cabeza y digan no sé, qué sé yo. Y ustedes ya lo saben. Son absolutamente compatibles porque la base es un extender. No, alguien solo me dijo sí. ¿Qué pasó? Para que ahí se nos está reconectando. Nos quedan poquitos minutitos. Habíamos perdido la señal, ya está, ¿Ya estamos? ¿Se pueden mezclar entre sí? Sí. Ahora, ¿tiene sentido? Sí, y mucho. Muchísimo sentido. Muy bien el que dijo que sí. ¿Por qué tiene sentido? Porque a partir de la mezcla logro productos diferenciados. Si yo mezclo un extender al 50% con un puff, voy a tener media altura. O puedo poner una cucharadita de extender adentro del puff para tener menos altura, o puedo poner una cucharadita de puff adentro de cualquier base para tener un poquitito de altura. Dayana me dice que se nos está por cortar, así que quería más o menos redondear con esto. Anímense a mezclarlo. A partir de la mezcla de estos productos empiezan a tener cosas mucho más interesantes. Sí. Nos preguntan la última, ¿cuál es la diferencia entre la curativa y la plástica incolora? Bien, la plástica incolora, lo voy a contar rápido, tengo mucho miedo de ese corte. Y encima hoy no vamos a hacer Zoom. El martes que viene sí, yo no puedo hoy. El martes que viene les prometo hacer Zoom, no vamos a hacer vivo, pero sí un Zoom para sacar dudas. Y básicamente una plástica incolora es un extender más un poliuretano. ¿El poliuretano qué era? Les dije que le daba brillo, elasticidad y suavidad. O sea que podríamos entender a la plástica incolora como un extender versión brillosa. Por lo tanto, si yo mezclo
el extender es mate, la Plastikincolor es brillo. Si yo mezclo un extender con una Plastikincolor, tengo un semi-mate. Si yo a un puff le agrego Plastikincolor en vez de extender, voy a tener relieve con un poquito más de brillo. Si yo el blanco directo lo quiero con un poco más de brillo, le agrego Plastikincolor. Y ahí empiecen a volar ustedes la cabeza y la imaginación. Nada más les digo algo, yo el blanco directo jamás lo uso solo, jamás lo uso puro, porque es muy, parece yeso. El secreto, ¿saben cuál es? 20% de extender. 10 o 20% de extender adentro de un blanco se fluidifica, trabaja bárbaro y no tiene ningún problema. O, si lo quieren con más brillo, un poquito de Plastikincolor. ¿Sí? Bueno, me está corriendo mucho el tiempo porque sé que se corta, creo que a la hora, y me parece que ya nos estamos pasando. Sí, ya no estamos, sí, se corta. ¿Pero se corta o...? Sí, si no sigo hasta que se corte, gente, redondeando esto, ¿no? Pueden mezclar todo lo que ustedes quieran. Yo de repente puedo poner a un extender, vamos a imaginarnos que hice un extender rojo y quiero que ese extender rojo me quede un poquito más apastelado, una cucharadita de blanco directo adentro. Si yo tengo que estampar un blanco sobre el celeste, no tiene sentido usar un blanco directo, porque es muy pesado. Entonces lo mezclo, mitad extender y mitad blanco, o un poquitito de blanco directo dentro del extender. Va a ser suficiente, va a cubrir y va a quedar bien blanco. O sea, creo que todo lo demás que nos queda es estudiarlo ustedes, entenderlo, ponerse a jugarlo, ¿sí? Después vamos a seguir con algunas cosas más de estas. Les cuento que en la página de Fermatex, donde dice bases y tintas, tienen mucha información de cómo está preparado, cuánto se le puede agregar de pigmento, qué se puede mezclar, qué no se puede mezclar. Así que acudan como mata burro a toda la información que ahí tienen. Toda esa información sé que está, la escribí yo, se las pasé, la subieron a las páginas, sé que tienen toda esa info. Así que aprovechenla y bueno, después vamos viendo las dudas. Y ya les digo, el martes que viene les vamos a avisar antes, vamos a hacer un Zoom nuevamente, tranquilos, 2 horas como acostumbramos a hacer, sacándonos todas las dudas cara a cara y viendo las experiencias y todas las dudas que puedan llegar a tener, ¿sí? Hoy yo no puedo, igual está buenísimo que pase una semana para que experimenten físicamente o en la cabeza, a ver algunas cosas, algunas mezclas y después nos podemos sacar todas las dudas. Mucha suerte a todos, experimenten, que tengan una buena semana. Hasta luego.